Cuando vos me digas, arrancamos. ¿Empezamos? Perfecto. Jaime, María, ¿empezamos entonces? Adelante, Constanza, cuando tú digas. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Esta es la presentación del libro América Latina entre avances y retrocesos democráticos. El libro es una compilación de Leandro Querido para DemoAmLat. DemoAmLat es una iniciativa de transparencia electoral que tiene como misión consolidar una red de actores regionales en la promoción y defensa de los valores democráticos. Entre nuestros ejes están el estado de la democracia y sus instituciones en América Latina, la calidad de los procesos electorales y la influencia liberal de los regímenes autoritarios en la región, temas de los cuales vamos a estar hablando en el día de hoy. Algunos de los autores que han participado en este trabajo colectivo son, por ejemplo, Arturo Miguel Chipuli, Héctor Uriseño, Armando Chaguacera, Eduardo Repillosa Fernández, Jesús Castellano Vázquez, Jesús Delgado, y quienes particularmente nos acompañan hoy, que son Jaime Talancón, con su artículo 5, Atributos de la Justicia Electoral en México, y María Isabel Puerta, con el artículo El populismo en tiempo de coronavirus, democracia en retroceso y consolidación autoritaria en América Latina. Nos acompaña también la doctora Joana Silano, que es la prologuista del libro. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Joana. Hola, muy buenos días para mí y para el público que sigue desde las redes de Gobierno y Análisis Políticos, porque son todavía las 10 de la mañana para nosotros. Un gusto estar con todas y todos hoy en esta mañana para presentar este libro, la compilación de textos de América Latina entre avances y retrocesos democráticos, que reúne el esfuerzo de todo un año de trabajos de la revista Desafíos para la Democracia de América Latina, también una iniciativa de DemoAmLat, como decía hace un momento Constanza. Justo en el 2020 tuve la suerte, oportunidad, que en un momento en que se cerraba el mundo por la pandemia, yo me incorporaba a colaborar en la coordinación de los contenidos de DemoAmLat, y de pronto me ofreció una ventana, por lo menos a América Latina, y a conocer qué estaba pasando en la región durante ese periodo de tiempo. Y es un poco lo que refleja el libro, ¿no? Cómo se ha vivido en la región los últimos 2 años y medio aproximadamente, y cuáles han sido los procesos que han vivido cada uno de los países, en torno siempre a los ejes centrales de transparencia electoral y el proyecto de DemoAmLat: la promoción de la democracia, la defensa de los derechos humanos, los procesos electorales, los procesos de ciudadanía, desde el ejercicio de derechos desde la ciudadanía, visibilizar también la participación ciudadana y las distintas expresiones que asume la participación ciudadana más allá del momento electoral. Entonces, eso es lo primero que quiero destacar del libro, que comparte la visión de la región en un momento o un contexto particular, que fue la ocurrencia de la pandemia, y eso creo que marca la mayoría de los textos, a excepción de algunos que son un poco antes o un poco después, pero creo que la mayoría están atravesados por algunos de los desafíos que supuso desde el punto de vista democrático la pandemia para la región, ¿no? El análisis de ciertas tensiones y pulsaciones autoritarias que se vivieron en mayor o menor medida en toda la región para el control de la pandemia, el análisis sobre las medidas de control sanitario, las medidas relacionadas con movilidad, cómo impactaron flujos migratorios, cómo impactaron la economía en la región y cómo impactaron ciertos elementos del Estado de Derecho en América Latina. Hay textos, no me voy a centrar en 2 de los casos, porque ya tenemos 2 invitados que van a hablar de él, que es el caso de Venezuela y el caso de México, con María Isabel Puerta y Jaime Talancón, pero bueno, también hay textos que abordan el caso de Bolivia, el caso de Perú. Tenemos textos que abordan desde una mirada, digamos, transnacional, fenómenos que tienen que ver con las teorías de la conspiración, los medios de información, qué pasó con los medios de información y qué juego tuvieron y qué papel tuvieron en la región durante ese año, y cómo manejaron el tema, cómo se manejó el tema de la pandemia desde los medios de información.
Hay un par de textos también muy interesantes de participación local en el caso mexicano, y hay un texto también muy interesante sobre la Convención Constitucional chilena. Empezaba también a raíz de las protestas de Chile, se abría la ventana de la discusión acerca de la constituyente chilena, y hay un texto muy interesante sobre las similitudes o diferencias entre el contexto constitucional chileno y lo que había pasado con la Asamblea Constituyente venezolana del 99. En el caso de Bolivia, pues también había acabado de pasar y estaba en puertas de procesos electorales, de todo lo que había pasado entre 2005 y 2019 y el referendo para la permanencia en el poder del presidente boliviano, Evo Morales. Entonces ahí también hay un texto de Argentina sobre algunas de las lacras del Estado y la democracia, y la presentación del mapa de conflictividad electoral que hizo Transparencia durante ese año. Hay un texto muy interesante sobre género y política, en el caso guatemalteco, un estudio de caso para Guatemala. Perú también fue un año atravesado por varias crisis políticas entre el 20 y el 21, entonces algunas de esas crisis políticas y su impacto en el manejo de los riesgos del COVID-19 también están presentes en el libro. Hay una mirada también bien interesante en el caso del libro a procesos cruzados, al análisis de experiencias cruzadas, como son los casos de Nicaragua y Venezuela, a ciertas variables que se entrecruzan entre ellos, y también quisimos dejar fuera del libro a Cuba, a pesar de que en la línea editorial de Moanlat tenemos un espacio para Cuba. También nos parecía importante pues traer a colación algún texto sobre el manejo de la pandemia, el manejo de la información en Cuba. Hay autores también, así diversos son los temas, son diversos los autores. Tratamos siempre de privilegiar la paridad de género, tanto en la revista como en los textos que escogemos para nuestras selecciones. Entonces rescatamos la participación de académicos, activistas, personas que tienen a veces un perfil más técnico, pero que tienen una experiencia y una trayectoria en el tema que abordan. También dándole la oportunidad a jóvenes. En este sentido quiero señalar el texto de Diana Ceguera y Humberto Baltasar sobre participación local y procesos participativos en medio ambiente en el caso de Guanajuato. Entonces también como un espacio de la revista para avanzar o iniciar en la vida académica de estudiantes primero y luego jóvenes interesados en los procesos democráticos, en la democracia directa en la región. La invitación general siempre es a que puedan descargarse el libro, que está de libre descarga y que seguramente tanto en las redes de Transparencia como de Moanlat, como ahora acá en las redes de Gobierno y Análisis Político vamos a estarlo compartiendo, a que lo lean, a que puedan hacer una mirada un poco ya retrospectiva que ha pasado en los 2 últimos años. Hay que señalar que muchas de las situaciones que están en el libro se mantienen todavía y son procesos que tienen cierta latencia. Todavía estamos viviendo el proceso constitucional chileno, todavía estamos viviendo los ecos de la pandemia, todavía hay una discusión muy fuerte sobre el rol de los medios de comunicación, la desinformación y cómo eso ha impactado los procesos democráticos en la región latinoamericana. Entonces la invitación a que se queden ahora escuchando, por supuesto, las intervenciones de Marisabel Puerta y de Jaime Talancón, y que pues, se descarguen y lean el libro. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a Transparencia y a The Moanlat por la invitación también a ser parte de ese proceso que ha sido la coordinación de contenidos de la revista Desafíos de la Democracia en América Latina y cada una de estas iniciativas editoriales. Gracias, Joana, y aprovecho para invitarlos también a escribir en la revista. Después les podemos pasar por el chat o el link para que vean otras ediciones de la revista, y desde ya repito, invitarlos también a escribir en ella. En los números salen mensualmente, así que tienen todo el año para mandarnos sus artículos. Si les parece bien, entonces arrancamos con Jaime, porque hablábamos de paridad de género, Joana, y somos 3-1. Acá tenemos... Jaime tiene el cupo masculino hoy. Entonces, la dinámica sería que viene la presentación de Jaime, después la presentación tuya, María, y después tenemos un espacio para reflexiones, preguntas y un espacio para compartir ideas. Lo presento a Jaime entonces. Jaime es abogado especialista en temas electorales
y constitucionalista, es mexicano, en México ha sido asesor del Consejo General del Instituto Federal Electoral, consultor en el Congreso, director de análisis político en la Presidencia de la República y secretario técnico del Tribunal Electoral. Asesoró a gobiernos y partidos políticos en mejores prácticas y ha sido observador y consultor internacional de la OEA en diversos países y del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral. Como les comentaba hace un ratito, Jaime en este trabajo presenta 5 atributos de la justicia electoral en México. Es un tema que nos interesa mucho, no solo por su actualidad, en clave a qué pasa con la democracia en América Latina y las diferentes reformas que se están haciendo, sino también justamente como para ver en este último tiempo López Obrador, México y el INE han estado ahí. No voy a decir en la tapa de los diarios, porque en general estos temas no están en la tapa de los diarios, pero es un tema bastante interesante para que sigamos y le prestemos atención para nuestra vida democrática. Muchas gracias, Jaime, por acompañarnos. Gracias, Constanza. Primero que nada, saludo a mis colegas, amigas y compañeras en este panel, Joana Silano, María Puerta, y por supuesto a ti, mi querida Constanza. También quiero saludar pues al coordinador del libro que estamos presentando, al buen Leandro querido, y agradecer la confianza que nos dio para ser parte de este interesante proyecto. También agradezco mucho la invitación pues, de Transparencia Electoral, de Demo AMLAT y de la organización Gobierno y Análisis Político para pues, ser parte no solo del libro, sino la presentación de este libro titulado América Latina, Avances y Retrocesos Democráticos, tema que considero hoy más que nunca requiere no solo de toda la atención de nosotros, sino de toda la acción de las y los actores sociales y políticos de la región. Y esa atención y acción desafortunadamente se requiere más que nunca, no tanto por los avances, sino justo por los retrocesos que estamos observando en no pocos países de América Latina, y lo más paradójico, que son retrocesos llevados a cabo a nombre de la democracia. En la contribución que hago en el libro, como bien dijiste, titulada 5 atributos de la justicia electoral en México, antes de profundizar, digamos, en los beneficios materiales que trajo para la democracia mexicana el dotar a los órganos electorales mexicanos de mecanismos muy sólidos para garantizar que pudieran realizar sus funciones con plena autonomía, con imparcialidad y con profesionalismo, se hace un repaso para entender qué hubo detrás de todo eso, porque los cambios democráticos no llegan de la nada. Creo que ningún país llega y dice, vamos a instaurar este sistema democrático con mecanismos sólidos, si no hay un antes que fue de mucha lucha y de muchos esfuerzos, del involucramiento de la sociedad para decir alto a una serie de prácticas, ¿no? Y en ese sentido, el hecho de hacer un repaso que es el transitar, lo que tuvo que transitar México durante 70 años y 9 meses, para ser exactos, en que fue gobernado México por un partido único, el PRI, el conocido Partido Revolucionario Institucional, bajo un régimen que en su momento, en el año 1990, Mario Vargas Llosa definía al PRI como la dictadura perfecta. Una dictadura camuflada que mantenía la permanencia, no de un nombre, pero sí de un partido inamovible. Decía Vargas Llosa que era tan perfecta la dictadura mexicana que todas las dictaduras latinoamericanas habrían tratado de crear algo equivalente. Y en efecto, durante 30 años, todos los presidentes emanados del PRI mantuvieron un control real, no solo de la presidencia de la República, sino también del Congreso de la Unión, y de facto tenían poder y control absoluto hasta del Poder Judicial. En ese contexto, de poco o nada significaba hablar de competencia electoral, ni mucho menos hablar de justicia electoral, considerando que la organización de las elecciones dependía de una comisión electoral adscrita al gobierno y la calificación de las mismas dependía de un órgano legislativo llamado Colegio Electoral, integrado por diputados. Es decir, en ambas etapas fundamentales de los procesos electorales, el partido hegemónico era juez y parte.
Lo cierto es que en las elecciones, o sea, en México, en toda esta etapa, las elecciones eran simples procedimientos legitimadores. Basta ver las elecciones del año de 1976, en cuya boleta electoral apareció un solo candidato del PRI como aspirante a la presidencia, un solo candidato. Y por supuesto, este presidente triunfador, al ser único, con grandes fachatez tiempo después en una entrevista, se reía diciendo que con que hubiera salido su mamá a votar por él, habría ganado la elección. Y claro, tenía toda la razón. La competencia electoral en esos tiempos era una simple ilusión. El punto de quiebre se da en las elecciones presidenciales del año 1988, manchadas con fundados señalamientos de fraude electoral por parte de todos los partidos políticos opositores, derivado de que no obstante que por primera vez un candidato opositor iba arriba en los resultados, se llama Cuauhtémoc Cárdenas, la conocida en México, la llamada caída del sistema, implicó que fue reportado cuando avanzaban las elecciones y reportaban al candidato opositor arriba en todas las preferencias, de pronto se cayó el sistema, un error técnico en la contabilidad de los sufragios, y dicen que se cayó el sistema, no saben si se cayó de que se cayó el sistema o se cayó de que guardaron silencio, porque hasta una semana después volvieron a aparecer. Y una vez restaurado el sistema, todos los porcentajes favorecían al candidato oficial. Ese fue el parteaguas, digamos, o el acabo se la gota que derramó el vaso en este sistema hegemónico. Y tales sospechas de este fraude de 1988 claramente fueron reforzadas ante la negativa de estos colegios electorales que funcionaban bajo un Congreso dominado por el PRI, pues la negativa a abrir los paquetes electorales para verificar las irregularidades denunciadas, incluso aquellas pues que eran las más controvertidas. Tal coyuntura exhibió la necesidad de acabar con la calificación política de las elecciones que se hacía en la Cámara de Diputados para transitar a un sistema que brindara certeza sobre la solución de conflictos político-electorales. Y de esta forma es que tan solo 2 años después, en el año de 1988, se da este gran fraude electoral y 2 años después, en el año 1990, se crea por primera vez un Tribunal Federal Electoral como un organismo jurisdiccional autónomo cuyas decisiones eran inatacables, y ya para el año de 1996, es decir, apenas 6 años después de que se da autonomía al Tribunal Federal Electoral, se incorpora este Tribunal Electoral al Poder Judicial, pero aunado a eso es la gran reforma política electoral que se da en México, donde se da autonomía no solo al Tribunal Electoral, sino también al Instituto Federal Electoral. Se crea un sólido sistema de medios de impugnación y finalmente se deja en el ámbito, de este Instituto Federal Electoral la facultad de calificar y declarar en última instancia la validez de la elección presidencial. Bueno, en última instancia la declara el Tribunal Electoral. Bien, es decir, ¿cuál fue el resultado después de esto? A partir de que se da autonomía, pues que las siguientes elecciones presidenciales del año 2000, es decir, 4 años después de que se implementa todo este sólido sistema electoral que diera confianza con plena autonomía tanto del Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, y del Tribunal Electoral, tan solo 4 años después, las elecciones presidenciales del año 2000 son ganadas por primera vez en la historia por un partido opositor, y a partir de ahí quedó materializado un sistema electoral que bajo los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia que hasta la fecha le rigen, ha garantizado desde el año 2000, que fue la primera alternancia, hasta la fecha, de 4 elecciones presidenciales que ha habido alternancia en 3 ocasiones. Y la última en favor del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. En este punto quiero hacer creo que vale la pena reflexionar sobre el título del libro que se presenta, Avances y retrocesos democráticos en América Latina. Porque la región claramente se está enfrentando en mayor o menor medida al desmantelamiento de las instituciones democráticas a nombre de la democracia. El caso mexicano es tan emblemático como alarmante.
Desde su llegada a la presidencia de la República, López Obrador está empeñado en desmantelar el Instituto Nacional Electoral como parte de una reforma que busca eliminar los órganos autónomos, afirmando, fíjense, que es un órgano muy costoso y que nunca ha garantizado elecciones limpias ni libres en este país. Volvamos tantito a la historia, ya que ha sido precisamente el presidente López Obrador uno de los actores políticos que en los 25 años que lleva de gozar de autonomía los órganos electorales en México, más ha cosechado las mieles de la auténtica democracia. Veamos, desde el primer día en que México ha tenido un órgano electoral completamente autónomo, el presidente López Obrador, ahora presidente López Obrador, ha cosechado las mieles de la democracia y ha sido un testigo principal de la relevancia de tener un árbitro electoral imparcial que en 22 años, de 25 que tiene de autonomía los órganos electorales, siempre le ha reconocido sus triunfos electorales. Y esto no es invento. En 1996, los órganos electorales gozan de plena autonomía. En el año de 1997, López Obrador era presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, uno de los partidos opositores de izquierda fundamentales. Y en 1997, siendo presidente López Obrador de ese partido, se le reconocieron triunfos electorales de su partido, al volverse la segunda fuerza política de la Cámara de Diputados, algo nunca antes visto, ganar el primer gobierno electo de la Ciudad de México, así como conseguir la mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, un año después de esta autonomía de los órganos electorales. En el año de 1998 le reconocen el triunfo electoral en otros dos gobiernos estatales. En el año de 1999, además de ganar otro gobierno estatal, se le reconoció al propio López Obrador el haber ganado como jefe de gobierno en la Ciudad de México. Posteriormente, en el año 2014, se sale del Partido de la Revolución, se pelea con el Partido de la Revolución Democrática y crea su propio movimiento. Crea su propio movimiento que en el año 2014 el Instituto Nacional Electoral le da su registro como nuevo partido político, en 2014, y apenas 4 años después le reconoce el INE a López Obrador su triunfo a su partido y a él de las elecciones presidenciales de 2018. Creo que nada mal para ser un órgano que asegura López Obrador nunca le ha garantizado elecciones limpias. La gran pregunta que nos tenemos que hacer frente a la presentación de este libro es ¿por qué entonces quienes ayer fueron testigos de hacer política en un régimen autoritario, sin contrapesos, y que hoy, gracias a tener órganos electorales autónomos, pudieron transitar de la lucha social a convertirse en gobierno, demeritan el valor de un Estado democrático? Lo cierto es que hoy, 25 años de que se crearon y consolidaron en México estas instituciones electorales como el Instituto Nacional Electoral o el Tribunal Electoral, que no solo han cumplido con la altísima responsabilidad de brindar certeza y confianza de los procesos electorales, sino que a través de sus determinaciones han sido los principales impulsores de acciones afirmativas para garantizar la paridad de género, para erradicar la violencia política contra las mujeres, para lograr la inclusión de las minorías en la participación política o para combatir la interferencia de dinero ilícito en los procesos electorales, solo por dar algunos ejemplos. Hoy esos órganos son blanco permanente de ataques desde el poder que busca a toda costa romper su calidad de contrapesos. Y bien, pues no podemos soslayar lo que mencionan los académicos y autores del libro de Cómo mueren las democracias, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, ¿no? Que han sido unos estudiosos de patrones de conducta del autoritarismo en todo el mundo y que han identificado como precursoras de crisis democráticas, algunas como intentar debilitar las defensas institucionales de la democracia, incluidos los tribunales y las oficinas de ética, tratar a los adversarios como enemigos, polarizar, intimidar a la prensa libre, etcétera, etcétera. Yo no sé si, me imagino que a muchos del auditorio les resultan familiares estas conductas. En México, hoy estas conductas son un tema de todos los días. Y señalan estos autores en su libro que las democracias hoy no fracasan
a manos de generales a través de golpes de Estado clásicos y bombásticos, sino que hoy las democracias fracasan por parte de los líderes electos, por los presidentes o primeros ministros que alteran el proceso mismo que los llevó al poder. Advierten estos autores que hoy por hoy los asesinos de las democracias utilizan las propias instituciones democráticas de manera gradual, sutil y legal para liquidarla, y mencionan que la erosión de la democracia es casi imperceptible. Creo que esta realidad infortunadamente se está viendo cada vez más reflejada en muchos de nuestros países en la región. Hoy en México, sí les puedo decir, cada vez más rondan los fantasmas de la regresión, que nos tiene como hace 45 o 50 años, con un poderoso presidente que además domina las decisiones del poder legislativo. Y hasta ahí, digamos, pues no sería cuestionable. Finalmente es la voluntad popular la que los puso ahí, les dio esa calidad y esa fuerza, pero también les dio esa confianza y esa responsabilidad. Y esa se debe honrar. El problema es que no es suficiente con tener esos niveles de popularidad, de confianza que se le ha otorgado. El presidente ha buscado tener injerencia y de hecho ha logrado tomar control de algunas decisiones del Poder Judicial. Asimismo, ha poco a poco ido cooptando órganos creados para hacer contrapesos, y bajo esa lógica sí les puedo garantizar, claramente no se siente cómodo con la idea de que sean instituciones ajenas a su control las que sigan calificando la legalidad de los procesos electorales. Y bien advierte en otro libro Todorov, en su libro Los enemigos íntimos de la democracia, que en el mundo actual una de las principales amenazas que pesan sobre la democracia tiene que ver precisamente con el fortalecimiento sin precedentes de determinados individuos que de golpe ponen en peligro el bienestar de toda la sociedad. De esta manera puedo concluir diciendo, construir una democracia con integridad exige que haya integridad y vocación democrática en quienes la construyen, pero sobre todo mucha responsabilidad. Cada país debe valorar hasta dónde permite entrar los fantasmas de la regresión que bajo la bandera del populismo todos los días acechan y amenazan su fortalecimiento institucional que tantos años, y en muchos casos muchas vidas, ha costado forjar. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Jaime. Qué interesante, ¿no? Este tema de la erosión democrática, la recesión democrática, o como vos decías, el desmantelamiento, porque ya hace varios años que los índices como el de The Economist, el de Videm, el del Latinobarómetro llevan, ¿no? Titulando o informando acerca de este deterioro de la salud de nuestras democracias. Y el 2020, de la mano de la pandemia, justamente acentuó este declive democrático y se registraron grandes y graves retrocesos. Este deterioro en América Latina muestra la fragilidad de nuestras democracias en tiempos de crisis y la voluntad de nuestros gobiernos de sacrificar libertades civiles y derechos en beneficio del ejercicio de su autoridad sin control en estas situaciones de, comillas, emergencia. En este contexto vamos a escuchar a María Isabel Puerta con su artículo El populismo en tiempos de coronavirus, democracia en retroceso y consolidación autoritaria en América Latina. María Isabel es doctora en Ciencias Sociales, con mención en Estudios Culturales de la Universidad de Carabobo, es profesora de Política Internacional, Gobierno de los Estados Unidos, Estado y Gobierno Local, del Valencia College, es miembro del Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación de Venezuela y es miembro fundador y coordinadora del Grupo de Investigación en Política e Instituciones. También es miembro del Comité Ejecutivo de la Sección de Estudios Venezolanos, LASA, y miembro del Comité sobre el Estatus de la Facultad de Contingencia en la Profesión de la Asociación Americana de Ciencia Política, APSA. María Isabel, muchas gracias por acompañarnos. Está silenciada, ¿eh? Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Muchas gracias, Constanza, y un especial saludo y mi agradecimiento a Transparencia Electoral, a Demoamlat,
Joana, por supuesto, por haber organizado no solamente estas contribuciones, sino por su trabajo y la visibilidad que le da a temas que, bueno, a todos nos interesan, pero que en este momento es fundamental esta discusión. Me parece muy oportuno, ¿no? Este encuentro, y saludo a Jaime también, excelente su artículo y su exposición, y con muchísimas coincidencias con el tema que voy a tratar precisamente, y muy lamentablemente, por cierto. Entonces, bueno, paso a compartir. Este artículo ha sufrido algunos cambios, no porque las cosas hayan mejorado precisamente, sino por todo lo contrario. La situación, sobre todo en Nicaragua, a pesar de que no llega a tener el dominio completo de los titulares de prensa, la situación en Nicaragua es sumamente grave. El deterioro ha sido enorme, a pasos acelerados, y que lamentablemente eso no tiene la atención del caso, ¿no? Estamos hablando de dos países que pasaron por un proceso de democratización. Uno, luego de una larga dictadura, una guerra civil y un proceso de democratización que parecía destinado a tener éxito, y sin embargo aquí estamos hablando de un régimen que es quizás peor que lo que combatió en su momento. En el caso de Venezuela, estamos viendo un deterioro democrático de una democracia que fue en su momento un ejemplo, y que se ha convertido en uno de los casos más lamentables, no solamente de deterioro democrático, de autocratización, sino lamentablemente el tema que nos ocupa tiene mucho que ver con la emergencia humanitaria que se vive en este país. Entonces, bueno, el contexto es importante porque estamos hablando, por una parte, de los esfuerzos que ha habido, como bien lo señalaba Jaime, desde la democracia, porque si bien en ambos casos, tanto en Nicaragua como en Venezuela, los protagonistas de este proceso de deterioro y desmantelamiento democrático tuvieron orígenes no democráticos en su interés por ascender al poder, en el caso de Nicaragua, una lucha armada; en el caso de Venezuela, un intento de golpe de Estado. Estos dos regímenes pudieron finalmente facilitarle la vía hacia el poder a sus líderes a través de un proceso electoral. Es decir, como decía Jaime, están utilizando los mecanismos electorales de la democracia para subvertirla. Entonces, vemos por un lado el desmantelamiento institucional y la progresiva autocratización del régimen en Nicaragua. En Venezuela esto tiene más tiempo, y lo que hemos visto en los últimos 3 años es un proceso feroz de profundización del modelo autoritario que iniciara en tiempos de Chávez y que con Maduro solamente ha recrudecido. Entonces vamos por partes. Primero, el proceso de democratización y de consolidación autoritaria, vamos a verlo en Nicaragua, con el desmantelamiento institucional. Y precisamente cuando hablamos del uso de las democracias para el ascenso al poder de estos regímenes autoritarios y liberales, el problema está en que estos regímenes utilizan no solamente las elecciones, sino que van más allá de lo electoral, convirtiendo las ramas de los poderes públicos, además del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, controlándolo y utilizándolo como brazo judicial y legislativo en su afán de profundizar regímenes autoritarios que niegan el pluralismo político, que niegan el derecho de la oposición a existir, que por supuesto esto se ve no solamente en el control que Ortega logró al prácticamente proscribir a la oposición, sacar a los parlamentarios opositores, sino que además con el respaldo de una Corte Suprema que controla absolutamente.
Esto, por supuesto, se traduce en una criminalización de la oposición. Hemos visto cómo Ortega ha venido no solamente desmantelando las instituciones democráticas, sino además agrediendo a los factores políticos democráticos que se oponen a su régimen. Eso lo estamos viendo con la persecución política, estamos viéndolo con la represión y, por supuesto, en este último año ha sido más violento porque prácticamente, además de proscribir a la oposición, ha enviado a todo el mundo a la cárcel, a todos los candidatos, hombres, mujeres, antiguos compañeros suyos, como el caso de Torres, ¿no? que murió en prisión. La semana pasada dejaron libre a 3 de estos presos políticos porque precisamente luego de la muerte de uno de sus compañeros de lucha, que inclusive su hermano criticó, el hermano Ortega, estamos viendo que la presión que tiene es que a todas luces está decidido a no solamente a conservar el poder, sino a la eliminación, y en este caso es literal, de la oposición. Ese es el temor de muchos, que pareciera que la pareja presidencial en Nicaragua no está muy preocupada, por ejemplo, por las sanciones. La comunidad internacional ha reaccionado como es su costumbre, con un paquete de sanciones, llegando inclusive a la misma familia presidencial. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para detenerlos, al contrario, como que los ha envalentonado, ¿no? Por otra parte, está el tema del uso de los mecanismos electorales para, de alguna manera, buscar legitimar lo que es un régimen autoritario. Está claro que lo que pasó el año pasado no fue una elección. Está claro que eso fue un simulacro electoral. Sin embargo, el problema no es ese. El problema es que hay una desarticulación opositora, no solamente porque una buena parte de la oposición está presa, incluidos antiguos compañeros de lucha de Ortega, sino que además la persecución política es una realidad. Hay estudiantes universitarios presos, hay dirigentes, no solamente políticos, sino activistas de la sociedad civil que están detenidos y que el régimen de los Ortega no responde en función de la presión de los mecanismos, por ejemplo, de vigilancia y protección de derechos humanos. Eso pareciera que para ellos no tiene ningún impacto. Y esto es grave, porque la comunidad internacional entonces no puede decir que ha cumplido con su función al denunciarlo y pedir, por ejemplo, la liberación de los presos políticos, o pedir que se respeten los derechos humanos y con las sanciones se cumple con el protocolo. Esto tiene que ir más allá, tiene que haber presión y que, por supuesto, si las sanciones van a ser parte de este proceso, de este mecanismo de presión, tienen que ser mucho más efectivas. Y el problema está en que cuando, como pasa con cualquier otro país objeto de sanción, y me voy a referir a eso en el caso venezolano, cuando estas sanciones están dirigidas solamente al gobierno, eso muchas veces genera impactos negativos en la población. En cambio, cuando son sanciones que van directamente al círculo que mantienen el poder al régimen y que generalmente hay prebendas, hay beneficios y privilegios asociados a esa lealtad, entonces ahí quizás puede haber algunos cambios, pero el mecanismo de sanciones por sí mismo no es suficiente ni para hacer que un régimen de esta naturaleza se rinda o para que hayan cambios significativos. Esto simplemente es un mecanismo más dentro de un proceso de más largo aliento y necesita de mucha más sofisticación, ¿no? Bueno, el encarcelamiento masivo de opositores en Nicaragua ha sido tremendo, no solamente porque estamos hablando de gente que fue parte del proceso revolucionario sandinista, sino que además llama la atención que Ortega y siendo su esposa la vicepresidenta, tantas mujeres detenidas. Esto llama poderosamente la atención, sobre todo por el silencio de sectores progresistas
no hacen mención al hecho de que este es esta es una respuesta desde un poder autoritario que se está ensañando en contra de mujeres. Esto llama muchísimo la atención. Y por supuesto, acompañado del tradicional cierre de universidades, porque estos grupos autoritarios en el poder saben que en las universidades donde tienen la más fuerte oposición, jóvenes, profesores, intelectuales, académicos, y los Ortegas tienen en contra gente que estuvo en su momento con ellos y que ahora definitivamente los consideran peor que los Somoza. Y por supuesto, el encarcelamiento de estudiantes, hay muchachos que están detenidos desde el año pasado y que pareciera pues que para el régimen de los Ortegas eso no tiene ninguna repercusión. Eso dice mucho también de cómo la comunidad internacional tiene que dirigirse en torno a este caso específicamente. Vamos con Venezuela. En Venezuela hay un recrudecimiento autoritario, es decir, ya había unos síntomas y unos comportamientos que solamente con la pandemia se han agudizado. Se ha profundizado el modelo autoritario, ese ciclo de represión, persecución, y que generalmente llevaba a algún tipo de mecanismo de conversación, de diálogo. Esta vez, lamentablemente, estamos en presencia de un elemento adicional que es la emergencia humanitaria. En Venezuela estamos hablando de alrededor de 7 millones de venezolanos que hemos emigrado. Soy inmigrante y me incluyo en ese grupo. Estamos hablando también de una emergencia humanitaria en Venezuela, donde al menos 7 millones de venezolanos en Venezuela necesitan de asistencia. Estamos hablando de problemas de desnutrición, falta de acceso a servicios médicos, a servicios básicos, es decir, estamos hablando de una catástrofe en medio de una crisis política y por supuesto una crisis económica, que en eso coinciden ambos países, que están pasando por un proceso no solamente de desajuste político, sino de una muy severa crisis económica. En Venezuela, al igual que en Nicaragua, ha habido una política sistemática de supresión opositora. También hay, a pesar de que el informe de la comisión, de la misión de observación del Parlamento Europeo habla de algunas mejoras, el informe también destaca las graves irregularidades en materia electoral, porque seguimos viendo que el gobierno interviene partidos políticos y el informe lo señala claramente, le otorga la tarjeta a aquellos sectores del partido que son más, que están más proclives a entenderse con el gobierno, es decir, para tener una simulación de oposición dentro de partidos tradicionales. Lo ha hecho con los partidos más de más trayectoria en Venezuela, también con los más nuevos. Entonces vemos que hay una mejora en teoría, porque sabemos que esto es parte de un proceso de negociación que se está llevando a cabo en México, pero eso no quiere decir que el régimen político de Maduro no siga cometiendo abusos, los está cometiendo, el informe es bastante claro en ese sentido. Por otra parte, tenemos, al igual que en Nicaragua, un alto número de presos políticos, con el problema adicional que algunos muy notables, muy parecido al caso del comandante nicaragüense, compañero de lucha de Ortega, que falleció bajo custodia. En Venezuela ocurrió algo similar con el general Baduel, que fue, por cierto, el que rescató a Hugo Chávez cuando hubo el intento de golpe de Estado en el 2002. Y sin embargo no sabemos en qué circunstancias, por la opacidad del gobierno venezolano, pero falleció bajo custodia del gobierno de Maduro, y no es el único, ha habido otros. Y por supuesto, bajo la fachada de la pandemia por el coronavirus, todo es posible, esas son las excusas que se utilizan, pero esto ha sido tan grave que el informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos reseña específicamente el caso de los opositores fallecidos, de los presos políticos en general, y la misma comisionada Bachelet pidió
una investigación en el caso del general Baduel. Esto, por supuesto, también va acompañado del mencionado paquete de sanciones que la comunidad internacional emite cada vez que hay hablamos de cruzar la línea roja, la raya roja, pasarse de la raya, pero lamentablemente esa raya sigue corriéndose y sigue, ese límite sigue corriéndose y estos regímenes siguen cometiendo atrocidades, ¿no? Entonces, las sanciones, por supuesto, no han sido las esperadas por quienes las han estado emitiendo, tanto en los gobiernos anteriores en los Estados Unidos como en la actual administración. Estas sanciones han sido suficientes y para muchos sectores, tanto dentro como fuera de Venezuela, se estima que las sanciones a veces lesionan más a la gente común que a quienes están en el gobierno y a quienes están dirigidas, ¿no? Sin embargo, este paquete de sanciones es lo que, en teoría, estaría obligando a Maduro a negociar, aunque esas conversaciones en México están suspendidas de momento, pero esa es parte del proceso de negociación y parte de la agenda. Al igual que en Nicaragua, las universidades han sido objeto de ataques por parte del régimen, no solamente de Maduro, esto lo inició Chávez realmente, con la asfixia financiera a las universidades. Y esto forma parte de un patrón de desmantelamiento de los sectores críticos del régimen, porque por supuesto las universidades en Venezuela, al gozar de autonomía, hacían sus elecciones de manera autónoma y el chavismo nunca vio triunfos electorales en esos ámbitos porque precisamente no lo podían controlar. Entonces, eso llevó a un proceso de intervención no directa, sino a través de la asfixia financiera. Y hoy tenemos un sector colapsado, que no tiene capacidad para funcionar y por supuesto ha sido un proceso intencional de agravamiento de crisis. Esto nos lleva entonces a mirar cómo es que estos regímenes han respondido durante la pandemia, sobre todo en el proceso de implementación de políticas de salud pública y considerando que estamos hablando de dos países con unas crisis económicas sumamente serias, tanto por las sanciones como por el mismo proceso de recesión económica forzada por la pandemia. Tenemos dos economías muy vulnerables que además, de paso, ambas dependen de alguna forma de las remesas que tuvieron una caída, sobre todo al principio de la pandemia. Tenemos que ha habido, estos son números, cifras del proyecto VDEM, de Varieties of Democracy, ha habido un deterioro significativo en la valoración democrática de estos dos regímenes. Por supuesto, si vamos, todas las democracias han tenido algún cambio porque precisamente las políticas que se implementaron en respuesta, políticas de salud pública en respuesta a los efectos de la pandemia, llevaron en muchos casos a ciertos límites en el ejercicio de libertades individuales. El problema está en que en el caso de Nicaragua y Venezuela, esto se hizo no por el tema de salud pública, sino por un asunto de controlar la narrativa sobre las características de la pandemia en cada uno de estos países. En Nicaragua prácticamente se persiguió a la comunidad médica, a los médicos se les prohibía dar declaraciones, se controlaban los informes, había un cerco prácticamente informativo y eso forma parte de la opacidad de regímenes, esa es parte de la estrategia de los regímenes autoritarios, pero en el caso de Nicaragua eso fue denunciado en su momento, porque no era posible. El inciso que hago es que habría que recordar que al principio de la pandemia en Nicaragua hubo una cierta insistencia en que no se le diera demasiada importancia al tema de la pandemia, que restándole importancia al tema de la pandemia, a diferencia de que en Venezuela sí hubo una respuesta, al menos desde el punto de vista comunicacional, de que se iba a hacer todo lo posible por controlar los efectos de la pandemia. En ambos casos hubo opacidad. A pesar de la crisis económica y la falta de auxilio financiero de Venezuela,
En el caso de los Ortega, lo que ha habido es una profundización del proceso de autocratización. Las sanciones y el aislamiento al que han sido sometidos precisamente por el recrudecimiento del autoritarismo han hecho muy poco por frenar los impulsos autoritarios del régimen. En el caso de Venezuela, lo que vemos es que últimamente con los eventos electorales ha habido una suerte de resignificación de las elecciones en algunos sectores opositores y eso pudiera dar inicio a otra etapa que, sin embargo, en estos momentos, al no haber una reanudación de las conversaciones en México, pareciera que está muy lejano. Entonces, con esto quiero cerrar para que ustedes tomen el control de lo que viene. ¿Ok? Muchísimas gracias. Listo. Bueno, muchas gracias María, qué temas tan interesantes, ¿no? Incluso recién pensaba viendo el mapa de Biden con Canadá en verde, con lo último que pasó, lo de los convoys y todo esto, también habría que revisar, ¿no? ¿En qué color lo ponemos ahora, ¿no? Si vamos a hablar de restricciones a la libertad. Excelente nuestras presentaciones, cuánto que hablar, cuánto que seguir debatiendo, discutiendo, pero sobre todo que seguir trabajando, ¿no? El tema del rol del sistema internacional, en tantos casos el silencio, la complicidad de tantos políticos en América Latina frente a las violaciones en Venezuela y en Nicaragua. Al mismo tiempo pensaba el rol de las élites, ¿no? El rol de las élites en los procesos de autocratización, ¿no? Pero bueno, quiero dejar 5 minutitos, porque tenemos muchos invitados que nos están acompañando. Como decía al principio, depende en qué uso horario estamos, si estamos a la mañana, si estamos a la tarde, si estamos a la noche, en el horario de cada uno. Si quieren levantar la manito, abrir cámara, micrófono y hacerle alguna pregunta a nuestros invitados, tenemos como 5 minutos como para compartir reflexiones, comentarios, preguntas. Me parece que nadie se anima. Fueron tan claros, tan brillantes en sus exposiciones. Yo tengo sí algo como para que ustedes después cierren. Tengo una pregunta para Jaime y me gustaría de todas maneras que como este volumen se llamaba Avances y retrocesos democráticos, y como vos decías, María, lo que más estamos viendo es el retroceso de nuestras democracias. Para que después cerremos con sus 30 segundos, bueno, pero ¿qué podemos poner en positivo, ¿no? De todo esto y a pesar de todo, ¿qué podemos poner en positivo? Jaime, sí quisiera una reflexión tuya respecto de, vos nombrabas el tema de López Obrador, cómo las reglas le permiten el acceso, cómo América Latina ha admirado durante tantos años el Instituto Federal Electoral, el INE después, como un ejemplo de institución electoral, y este proceso de desmantelamiento que ahora está llevando, de ataque directo que está llevando ahora López Obrador frente al INE. Bueno, gracias, Constanza. Me parece que esa es precisamente la reflexión en la que llegan todos estos autores que escriben sobre todas las amenazas que presentan las democracias, ¿no? La gran pregunta es, ¿por qué? Y la hice en mi intervención anterior, ¿por qué quien ha podido utilizar ha podido valorar la importancia de estos mecanismos para poder acceder al poder, lo traiciona, ¿no? Ahorita mencionaba María en el caso de Nicaragua, ¿por qué llega al margen del contexto en el que llega este personaje y su esposa al poder en Nicaragua? ¿Por qué sobre todo esta mujer que llega como vicepresidente y sin embargo las agresiones contra las mujeres ahí están? Y eso me hizo reflexionar en ese momento que lo que no podemos aceptar es que se estén utilizando las virtudes de la democracia como de manera utilitaria. No podemos estar simulando la democracia con los discursos de paridad, inclusión, un alto a la violencia política de género. El tema de la violencia política
política de género, a mí, si de por sí creo que nos desgarra, es un tema que nos desgarra, más nos desgarra cuando está en manos de mujeres gobernantes. Y en el caso mexicano, la gran noticia es que están accediendo muchas mujeres recientemente a posiciones de gobernar algunas entidades federativas, y no estoy seguro que esté cambiando las estadísticas de violencia contra las mujeres, de feminicidios, y eso me parece una alta traición. Entonces, creo que no podemos controlar las actuaciones que va a tener cada gobernante en el momento en que asume el poder, pero sí tenemos que tener muy presente todos los países, todos los ciudadanos, la sociedad, que la democracia no es estática. Uno no llega, se implementa y no se vuelve a mover. La democracia, como prácticamente todo, requiere un permanente mantenimiento. Y también para eso hace falta mucha responsabilidad de que cada uno de los actores políticos asuma el trabajo que le corresponde. Porque nada de esto, es cierto que puede llegar un poder ejecutivo a querer rebasar y salirse de la raya y de los límites, pero nada de eso sucedería si el Poder Judicial también asumiera su papel a plenitud para hacer esta labor y función constitucional de contrapeso y poner altos a estas intenciones autoritarias. Lo que es que también creo que esto exhibe una serie de diseños institucionales mal hechos, porque en la medida en que se tiene la libertad de tener el control legislativo para hacer grandes reformas constitucionales, como afortunadamente ahorita ya no tiene ese control el presidente López Obrador, pero los primeros 3 años de su gobierno sí los tuvo, y podía impulsar una serie de reformas, pero sin reflexión alguna. Y pues, entonces, cuando estás bajo amenaza, que con una reforma política de la Constitución puedo destituir ministros, magistrados del Tribunal Electoral o desintegrar al propio Instituto Nacional Electoral. En México ya hay un precedente de cómo se destituyeron consejeros del Instituto Federal Electoral con una reforma constitucional. Entonces, al final es tenerte con la pierna permanentemente en el cuello, lo que hace que empieces una especie de extorsión política. Entonces, creo que son reflexiones que tenemos que tener presente, y nada más cerraría con una reflexión que me ha venido mucho. ¿Es extorsionable los actores políticos que son extorsionables? A lo mejor suena un poco raro lo que acabo de decir, pero creo que una persona, un ministro de la corte, un alto integrante de cualquier alta corte, que tenga, digamos, como dicen, cola que le pisen, es mucho más extorsionable que alguien que no. Una persona que tiene la calidad moral para asumir y hacer frente desde una institución a lo que venga, es muy probable que pueda hacer una mejor defensa que aquella que le pongan un expediente sobre la mesa, porque muy probablemente va a ceder. Creo que tenemos que reflexionar sobre a quiénes estamos llevando a las posiciones fundamentales del país, no solo en la presidencia, sino en todas estas instituciones que hacen contrapeso, y en esa medida creo que estamos viendo también tanto en el Instituto Nacional Electoral como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hoy quienes las dirigen, personas con la calidad moral para hacer frente a estas batallas. Muchas gracias, Jaime. Me quedo con lo de la calidad moral. Tendríamos que tener un webinar, un Zoom para trabajar sobre ese tema, ¿no? Es algo que me viene dando vueltas hace tiempo y lo voy a plantear en estos términos, no para que lo discutamos, porque si no necesitamos otra hora para hablar de esto. Y es si en todo caso la democracia para sobrevivir no necesita ciertos valores morales, ¿no? Que evidentemente en nuestras democracias en los últimos 30 años, 20 años, no hemos tenido, pero lo podemos dejar para otra discusión. Voy con una pregunta que nos llegó por redes para María, y después, Jaime, algo positivo como para que cerremos, pongámosle un cierre propositivo a nuestras reflexiones. Tus 30 segundos vuelven en un ratito. María, una pregunta que nos hacían tiene que ver con el rol de las instituciones regionales, porque hasta hace algunos años el Grupo de Lima traccionaba
para justamente denunciar las atrocidades que pasaban en Venezuela, con Maduro, con Ortega en Nicaragua, y sin embargo parece que, no sé si por pandemia o por cambios de gobierno en la región, están todos callados. Esto entre el silencio porque estamos ocupados tratando de sobrevivir, o la complicidad, ¿no? Yo respecto del gobierno argentino tengo mi propia posición que es bastante pública, ¿no? Pero digo, para otros casos nos movemos entre me tengo que ocupar del colapso propio o me callo porque en algún punto soy cómplice, como a través de los Swiss Papers de ahora y todos estos escándalos que se van destapando todos los días, sabemos que hay complicidades también, ¿no? Constanza, yo creo que es una combinación, no solamente porque hay solidaridad en algunos de los gobiernos nuevos, y que por supuesto eso va a tener un peso importante a la hora de ellos. Lo hemos visto cuando Argentina se retira de, de, del grupo, cuando deciden, por ejemplo, México tomar una posición determinada, distinta de el gobierno anterior, en fin. Sí hay un impacto cuando hay un cambio de gobierno, pero también hay unas solidaridades que tienen que ver con lo ideológico, lo político. Ahora, lo que yo sí creo que es lo más relevante, no porque las solidaridades no lo sean, es porque estos mecanismos regionales y algunas experiencias como la del Grupo de Lima, estoy hablando de la OEA y del Grupo de Lima, entre otros, el problema está en que ellos realmente tienen muy poco poder de cambiar, de influir, y entonces se vuelven irrelevantes y se vuelven instrumentos políticos en luchas posiblemente entre algunos países, que es lo que hemos visto en la OEA. Entonces, lejos de atender la situación del país, la emergencia política o la catástrofe humanitaria, simplemente se diluyen esos mecanismos en no solamente los aspectos burocráticos y políticos de las negociaciones entre ellos para llegar a un mínimo acuerdo, hasta para un acuerdo, emitir un acuerdo, que realmente son irrelevantes, no tienen ningún impacto sobre la situación, no porque no puedan, sino porque no existe la voluntad política para hacerlo, porque es muy costoso a la hora de medir cuál va a ser el impacto en las relaciones que hay entre esos países. Entonces, lamentablemente, yo sí creo que hay muy poco que esperar de esos mecanismos regionales porque son muy ineficientes. Muchas gracias, María. Lo mismo que a Jaime. Ahora 30 segundos para que pongamos en tono. Hablamos de la desmocratización, el desmantelamiento de la democracia, el retroceso democrático. Bueno, miramos para adelante. ¿Qué podemos decir justamente tratando de ponerlo en términos propositivos nuestro futuro? Jaime, tus palabras de cierre y después cerrás vos, María. Gracias, Constanza. A ver, yo creo que la parte positiva es que por momentos pareciera que la ciudadanía es apática o somos indiferentes a lo que está sucediendo en nuestro país, y eso no es cierto. Ciertamente cuando las cosas van avanzando a ciertas sin mayores, vaya, con los problemas naturales, subes y bajas de cualquier régimen, de cualquier gobierno y todo, nos es muy cómodo dejar de lado las cosas, pero al final cuando se empieza, la ciudadanía empieza a reparar que se está atentando contra sus instituciones, que se está atentando contra una serie de circunstancias que por años han garantizado sus libertades, sus derechos, la igualdad. Y al final es cuando despierta la ciudadanía, levanta la voz y empieza a asumir un papel en este rol que tiene para la construcción de la democracia. Yo creo que es muy importante dejar claro que México es mucho más que su gobierno. Y México es mucho más que un régimen pasajero que no ha sabido, que se le olvida, que México, precisamente en los datos que les daba hace un rato, México ha sabido premiar o castigar a los diferentes partidos políticos con absoluta madurez. La gente en México y en todos los países al final, porque todo lo vemos en todos lados, la gente no es tonta, la gente no es estúpida y la gente no se deja. Entonces,
los gobiernos los países son mucho más allá, si sus ciudadanos son mucho más que sus gobiernos, y en el caso mexicano, las encuestas señalan que la gente valora muchísimo sus instituciones y sus instituciones electorales, cree en ellas, porque el INE no es el INE que dice el presidente López Obrador que es. El INE son todas aquellas ciudadanas y ciudadanos que participan y hacen posible las elecciones y que hacen posible cuidando el voto de todas y todos. En las elecciones pasadas fueron casi 1 millón de ciudadanos los que salieron a cuidar en cada una de las mesas electorales el voto de las personas, y eso, lo cual se replica en casi todos nuestros países. Entonces, qué bueno, al final la reflexión, la parte positiva es que estas coyunturas son las que hacen que los ciudadanos y sus ciudadanos salgamos y asumamos nuestro papel, el papel que nos toca en la democracia, y ojalá sea un papel al que no renunciemos nunca, porque como les digo, esto es un tema permanente, estar cuidando las instituciones y las defensas de nuestra democracia. Yo les agradezco mucho a todas y todos su atención y este espacio. Gracias, Jaime. María. Bueno, bien rápido, creo que la clave está en la educación y creo que para la democracia no podemos esperar que la gente sepa cómo vivir en democracia ni valorar la democracia si no educamos para vivir en democracia. Y creo que la clave es esa, y hay que rechazar los intentos desde el poder de limitar el acceso a la educación, pero sobre todo de limitar los contenidos, que es parte de lo que estamos viendo hoy día con estos procesos de desinformación. Es importante que entonces la sociedad civil asuma la bandera de la educación y la educación para la democracia. Educación cívica, creo que esa es la clave. Muchas gracias, María, muchas gracias, Jaime, a ambos por sus artículos, también por esta exposición, por este tiempo que hemos compartido, por estas reflexiones. Me quedo con un montón de preguntas, me encantaría seguir charlando con ustedes, pero cerramos acá. Espero verlos pronto, agradezco a todos los que nos han acompañado. Los invito nuevamente a la página de DEMONLAT y a la revista de DEMONLAT para que puedan escribir en ella, también para que puedan descargar el libro completo donde Jaime y María escribieron y del que Leandro fue el compilador editor. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Gracias, saludos. Gracias, Jaime y María. Un abrazo Muchísimas enorme. gracias, Constanza. Muchísimas gracias. A ustedes, un lujo escucharlos. Gracias a todos. Saludos, gracias. Gracias.